Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 34. Vamos a leer solo un versículo. Después yo voy a estar explicando algunas cosas, pero solo un versículo. Éxodo, capítulo 34. Cuando lo tengamos, cuando esté listo, me dice amén y empezamos. ¿Estamos? Bien, vamos. Versículo 10, solo el versículo 10 vamos a leer ahora, solamente ese versículo 34:10. Dice así: y contestó, la contestación es de Dios, esta es palabra de Dios. Y contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en el medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esta palabra es para alguno hoy. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Esta palabra, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Yo quiero eso, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios preparó. Amén. En medio del pueblo en el cual estás tú, dice, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Yo quiero marcar bien este pasaje. Quiero que, si tiene, hoy somos un poco menos de los habituales, así que yo quiero que me ayude y le diga al que está al lado: va a ser tremendo lo que Dios hará contigo. Tremendo. Amén. Dile, Dios hará cosas con tu vida que no fueron hechas todavía. ¿Estamos en esto? Y lo va a hacer en medio del pueblo donde estás, para que ese pueblo vea que Dios está contigo. Amén. Terrible promesa dada a Moisés. Ahora, si usted se pone a leer el contexto de esta palabra, usted va a ver dónde nace o cómo se va originando esta palabra. Esta palabra no nació de la nada, no es que a Dios se le ocurrió y dijo: bueno, Moisés, yo voy a hacer algo terrible contigo, algo tremendo. No, esta palabra tiene un origen. Esta palabra se va gestando en el pueblo y en la vida de Moisés, a través de la vida de Moisés. Y comienza con un hecho desafortunado, porque Moisés había subido al monte, a la presencia de Dios, a recibir la ley, a estar en comunión con Él, a recibir las directivas para el tabernáculo. Y dice Éxodo 32, un par de capítulos antes, que Moisés se tardaba. Y como Moisés se tardaba, el pueblo se empezó a inquietar. Entonces el pueblo se inquietó y fue a Aarón, que era el sumo sacerdote, y le dijo: este Moisés se tarda, quizás no venga. Vamos a hacernos dioses que nos lleven a Egipto. Vamos a hacernos dioses en lugar de este Moisés. Y dice el texto que Aarón buscó los zarcillos, los aretes, las pulseras, y el pueblo empezó a traer oro para hacer un dios. Y el texto literalmente dice: y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y lo trajeron a Aarón, y lo tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril. Dice: e hizo de ellos un becerro de fundición. Un becerro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó
a regocijarse. Ellos veían que Moisés se tardaba y dijeron: vamos a hacernos un Dios que nos introduzca en la tierra prometida. Hicieron un becerro. Y no solamente hicieron el becerro, sacrificaron a Jehová. Le habrán puesto de nombre Jehová al becerro. Hicieron ofrendas de paz. Ellos lo que hicieron fue un Dios a su imagen. Ellos se sintieron en algún momento, no sé cómo, pero decidieron hacer un Dios a su imagen. ¿Por qué a Dios le dieron una imagen de becerro? Porque ellos tenían la imagen de Egipto, de los dioses de Egipto, y adoptaron una de esas imágenes, una imagen del mundo, una imagen pagana, y le dieron a Dios esa imagen. Se hicieron un Dios a su imagen. Se hicieron un Dios como ellos que querían que Dios fuera. Ellos dejaron de alguna manera, no sé, de buscar, de confiar en Dios, pero la realidad está un Dios a su imagen. Y cuando uno tiene un Dios a su imagen, termina mal. La Biblia dice que el pueblo hizo ofrendas de paz, que el pueblo sacrificó, pero después se pusieron a comer, a beber y a regocijarse. Y esa palabra regocijarse, Reina Valera, es muy gentil en usar esa palabra, porque la verdad es que el pueblo se desenfrenó. Y esa palabra significa en el original que entraron en un desenfreno sexual y muchas cosas más. O sea, terminó en algo perverso. Porque cuando uno tiene un Dios a su manera, termina así. Entonces, cuando Moisés recibe de parte de Dios la noticia, y Dios le dice: el pueblo que vos estás pastoreando se desenfrenó, cometió toda esta clase de vilezas. ¿Sabes? Moisés desciende del monte, porque Dios le dice algo. Le dice a Moisés esto: mi presencia no va a ir con este pueblo, por lo que ellos han hecho. Ellos pusieron un becerro como su Dios, pero les dice algo que llama la atención, porque les dice esto: mi presencia no va a ir con ellos, pero yo, le dice Dios a Moisés, voy a enviar mi ángel con ustedes. Voy a enviar un ángel, y ese ángel los va a introducir en la tierra que yo les juré que les daría. O sea, Dios le está diciendo: yo les voy a responder lo que les prometí, yo se los voy a dar. Simplemente que yo no voy a ir con ustedes. Yo voy a mandar un ángel que los introduzca en la tierra. Y cuando Moisés baja con esta noticia de que Dios ya no caminaría con ellos, que el Dios que abría el mar rojo no caminaría, no andaría, el pueblo empieza a guardar luto. El pueblo se da cuenta que se equivocó y ellos empiezan a hacer luto en señal de arrepentimiento. Y empieza a haber arrepentimiento en el pueblo, y ellos hacen algo más que luto. Ellos empiezan a quitarse los enseres, empiezan a quitarse todo ese ornamento que traían, los atavíos. Esa es la palabra. Se quitan sus atavíos. ¿Qué significa eso? ¿Qué eran los atavíos? Los atavíos son los adornos que una persona usa en su vestimenta, ya sea en la ropa o los aros o las pulseras, los brazaletes. Pero los atavíos en aquella época tenían un significado muy especial, porque el atavío era una manifestación externa de una creencia o de un deseo interno. Entonces este pueblo llevaba atavíos, llevaba aretes, llevaba brazaletes, llevaba ropa en honor a los dioses de Egipto, en honor a las cosas de Egipto. Llevaba atavíos conforme a su corazón, se vestían por lo que había en su corazón. Entonces, cuando ellos se empiezan a despojar de los atavíos, esa es una señal de arrepentimiento verdadero. Es como decir: yo me quito esto, yo ya no creo más en esto, yo lo saco de mi vida, yo cambio esta conducta. Y la evidencia externa de un cambio externo es despojarse de los atavíos. Para que usted tenga una idea, esto fue lo que enseñó Juan el Bautista cuando dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, le está diciendo: no solo se arrepientan de palabras, tengan actitudes, tengan conductas que reflejen el arrepentimiento. Entonces se despojan de sus atavíos.
Y cuando se despojan de sus atavíos, Moisés hace dos cosas más impresionantes para mí. La primera es que pone o levanta un tabernáculo, una carpa, que lo llama la carpa o el tabernáculo del encuentro. Y lo pone fuera del campamento. Entonces todo el que quería buscar a Dios salía fuera del campamento. Todo el que quería buscar a Dios tenía que ir fuera del campamento a buscarlo allí. Y Moisés, cuando iba a la carpa del encuentro, dice el texto que él hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pero cuando él hablaba cara a cara con Dios, la nube de gloria, la nube que representaba la presencia, la gloria de Dios en medio del desierto, descendía sobre la carpa. Y cuando la nube descendía, esto me encanta, lo digo porque me encanta, todo Israel salía a las puertas de sus tiendas y adoraba. Salía a las puertas de sus casas y adoraban. Ellos veían fuera del campamento la nube descendiendo y sabían que Dios estaba descendiendo, entonces todos salían y adoraban. Yo me hubiese encantado ver eso, más entre 1 y 2 millones de personas adorando todos, porque Dios se manifestaba en ese lugar. Impresionante. Eso es para la escuela de adoradores. Bien, y cuando sucede eso, Moisés entra en un diálogo con Dios. Él dice, el pueblo está preparado. Y le dice a Moisés, mira, vamos a ir a la tierra. Tú nos dijiste que no ibas a dar la tierra. Tú dijiste que yo hallé gracia delante de tus ojos. Ahora me tenés que decir, le dice a Dios, ¿quién va a ir con nosotros? ¿A quién vas a enviar con nosotros? Entonces Dios, aquí hay un juego de palabras, yo lo he explicado esto. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y esa palabra irá contigo, en el original es la palabra Yalak, con Y, que significa yo voy a ir con ustedes, los voy a seguir, voy a estar con ustedes, pero caminando de lejos. Es así, yo los voy a seguir a la distancia, yo voy a ir con ustedes de lejos. O sea, Dios iba a ir con ellos, ya no el ángel, pero a la distancia, guardando distancia con el pueblo. ¿Se entiende esto? Ahora, Moisés cambia esto y Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y Moisés usa otra palabra que es halak, no yalak. Y esa palabra halak significa caminar con Dios codo a codo, mano a mano. Significa caminar con Dios, conociéndolo cada vez más a Él, ir más profundo con Él. Significa caminar en compañerismo, significa caminar en amistad con Él, en sociedad. O sea, Dios le dice, yo voy a ir con ustedes, pero a la distancia. Y Moisés le dice, si vos no venís con nosotros en intimidad, si vos no venís con nosotros en comunión, si no venís de esa manera, no nos saques de aquí. Porque esa es la diferencia que tenemos con los demás pueblos, en tener un Dios cercano, un Dios de comunión. Y como Dios accede a esto, Moisés hace algo más. Y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria. Él le hace un pedido más, quiero ver tu gloria. Esa expresión, ver la gloria de Dios es todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa. Es la manifestación de Dios en todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, se manifiesta todo el bien de Dios, toda la bondad de Dios, todo el carácter de Dios, todo el poder de Dios se empieza a manifestar. Moisés, cuando está pidiendo, quiere ver la gloria. Él dice, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver tu carácter manifestándose en mi vida, en mis realidades, en las realidades del pueblo. Moisés está pidiendo cambios. Moisés está pidiendo más que una comunión ahora. Yo quiero ver tu gloria. Y cuando Moisés dice, yo quiero ver tu gloria, aquí se desata la palabra de Dios. Él le dice, yo quiero ver tu gloria. Entonces Dios le dijo a él, será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Haré cosas que no fueron hechas antes, para que vea todo el pueblo en el medio del cual tú estás, la obra que Dios hará contigo. ¿Usted me entiende?
usted va siguiendo los pasos, cómo se manifiesta este versículo. ¿Me siguió más o menos? Ahora, cuando usted analiza estos pasos, quizás usted pueda encontrar otras cosas, pero yo le quiero hablar de 5 estados en los que a veces podemos estar los creyentes. 5 estados, 5 maneras en las que podemos estar o vivir en nuestra relación con Dios, que son a veces comunes a todos, algunos de ellos o más de uno, o a veces en nuestra vida pasamos por estos estados. Por ejemplo, hay mucha gente que aún estando en la iglesia o fuera de ella, tiene un Dios a su manera. Mucha gente tiene un Dios a su manera. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, yo la he escuchado. Cuando usted le habla a alguien, le predica a alguien, le dice que tenés que congregarte, orar. Y ellos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Tienen un Dios a su manera. Se hicieron un Dios que les queda cómodo. Hablan de Jesús, hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero es un Dios a su imagen. Es un Dios como les gusta a ellos, como los hace sentir cómodos a ellos. Es un Dios verdadero. Y eso termina mal. Porque Dios es. Y es como Él decidió ser, no como nosotros lo imaginamos. ¿Sabes? Yo antes de conocer el Evangelio, yo tenía un Dios a mi manera. ¿Por qué tenía un Dios a mi manera? Era menos que un adolescente, tenía 8 o 9 años y me acuerdo que quería me llevaban a tomar la comunión y yo quería tomar la comunión y yo escuchaba lo que decían, entonces me hacía un Dios a mi manera. Cantábamos una canción en la comunión que decía, quiero ser puente divino y que seas tú el final de ese camino. Escuche esto, no importa el dolor de 1000 pisadas, que dejen en él huellas ensangrentadas, yo quiero ser ese puente divino. ¡Ah, terrible! 8 años tenía y ya quería ese puente divino. Y yo iba a la iglesia y lo cantaba. Y fui, tomé la comunión y estudiaba para la comunión. Pero durante la semana tenía el mismo vocabulario de siempre. Hacía las mismas cosas de siempre. Vivía mi vida sin pensar en Dios. Y cuando llegaba el domingo me apuraba para ir. Y me cuidaba de no decir ninguna de las palabras que me salían en la semana cerca de la iglesia. No me mire así. Yo tenía un Dios a mi manera. Era un Dios del domingo, donde yo le contaba, le cantaba, pero el lunes el puente divino se peleaba con el amigo y se quería pegar. Se terminaba el puente divino, se derrumbó, porque era un Dios a mi manera. Y fui una vez y después no fui más. Y un día se me ocurrió volver a ir, pero era a mi manera. Y el mundo está lleno, y aún en la iglesia hay mucha gente que tiene un Dios a su manera. A mí me han dicho, Dios me habló que por un tiempo no me tengo que congregar. Y yo le dije, perdóname, pero eso no lo habla Dios. Porque Dios ya habló en su palabra y dice, les exhorto a que no se dejen de congregar. Y en Dios no hay contradicciones. Y cuando vos decís eso, hasta se te ofenden. Y no vienen porque como el pastor me dice eso, te estás haciendo un Dios a tu manera. Allí andan, no quiero hablar, pero de tanta gente. Mire, yo cuando fue la ley del aborto, yo leí en el diario, lo leí, una pastora en la marcha a favor del aborto, porque decía que Dios no había dado la libertad de elegir. No sé, pastora, de qué era, pero no de la iglesia de Jesucristo. Y lo digo con total libertad. Eso es un Dios a su manera.
tienen un Dios a su manera. Lo llaman Cristo, lo llaman Jesús, pero es a su manera. Y tal vez te voy a ejemplos más exagerados como este, pero ¿cuántas veces nosotros nos hacemos un Dios a nuestra manera? Tenés que perdonar. Sí, yo sé que tengo que perdonar, pero todavía el enojo me dura. Yo sé que Dios me entiende. ¿Cómo que Dios te entiende? Dios te está mandando, no te está pidiendo. Nos hacemos un Dios a nuestra manera. Yo tenía un Dios a mi manera. Después hay gente, la segunda clase de gente, son los que tienen un Dios que solo van a Él para que los bendiga. Por eso Jehová, Dios, le dice a Moisés: yo no camino más con ustedes. A mí no me interesa caminar con ustedes porque ustedes no quieren caminar conmigo. Se hicieron un burro, se hicieron un becerro. La tengo con el burro. Cambié el animal, pero es animal al fin, ¿o no? ¿Qué problema hay? Entonces le dicen: yo no quiero caminar con ustedes, pero yo quédense tranquilos que los voy a introducir en la tierra. Yo les voy a dar lo que les dije. Entonces esa segunda clase de creyentes son los que únicamente quieren que Dios les bendiga. Quieren que Dios solo les solucione el problema. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la iglesia, yo era esa clase de creyentes. Yo no fui a la iglesia porque quería conocer de Dios. Yo fui a la iglesia porque quería que Dios me dé una respuesta. El problema es que hay mucha gente que solo va por la respuesta, y cuando la respuesta la recibe, ya no se acerca, no se acerca más a Dios. Había un caso de alguien que conocí personalmente, que era alguien que el hijo jugaba al fútbol con mi hermano, y este hombre había ido a una campaña del reverendo Mar Cabrera, y había ido por una necesidad, por un problema de salud grande, y Dios esa noche lo sanó. Él fue sano la noche que fue a la reunión. Y esa noche que él fue a la campaña, el reverendo habló de los diezmos. Entonces este hombre agarró y no fue nunca más a la iglesia. Y cuando se le hablaba y se le decía: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Para qué voy a ir si ya Dios se me solucionó el problema? Y él no iba a la iglesia, decía que no tenía necesidad de ir porque no tenía problemas. Ahora, este hombre se le grabó tanto el mensaje que llevaba los diezmos todos los meses a la iglesia. Pasaba y dejaba los diezmos, ni siquiera en la reunión. Pasaba por la oficina y dejaba los diezmos, entraba y dejaba los diezmos. Y Dios lo prosperó grandemente. Él llegó a tener cadenas de negocios. Un hombre próspero. ¿Por qué? Porque Dios le cumplió la palabra. Él cumplió la condición y Dios le cumplió la palabra. Pero era un hombre que solo buscó a Dios para su necesidad. En la iglesia pasa igual. Yo me acuerdo de un hermano cuando éramos líderes de jóvenes con Ani, un joven que andaba sin trabajo. Oraba, pasaba todas las reuniones, ayunaba por el trabajo, era anacondia sin trabajo. Pero cuando conseguía trabajo, desaparecía. No lo veía más en la iglesia. El que la semana pasada ayunaba, oraba, estaba a todos los cultos, ahora no estaba más. Y pasaba un tiempo y perdía el trabajo. Y volvía a la iglesia. Y volvía a todas las reuniones y volvía. Y eso lo hice una y otra vez. Yo cuando lo veía en la iglesia le decía a Ani: este se quedó sin trabajo. Pero aparecía el trabajo y desaparecía. Porque solo buscaba a Dios para que le supla su necesidad. Nada más que hasta ahí. Y esa es una realidad en muchos. También hay otra tercera clase de creyentes, y es aquellos que caminan con Dios, pero de lejos. Caminan con Dios, pero con un Dios lejano. No caminan en comunión con Él. A mí me ha pasado. Caminar con Dios, querer las cosas de Dios. ¿Sabes cuándo sucede? Cuando venimos el domingo, nos consagramos, oramos, pero en la semana no oramos nunca. En la semana no buscamos las cosas de Dios. En la semana estamos con nuestra mente en nuestras cosas, tomamos nuestras decisiones, y el domingo ahí volvemos a las cosas de Dios.
caminamos lejos de Dios porque no tenemos una relación con Él. ¿Conoció gente soberbia? ¿Conoció gente orgullosa? ¿Sabes que eso está en el corazón de todos? Todos podemos pelear con eso. Pero cuando uno no pelea contra el orgullo y lo mantiene y se cierra en su orgullo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios resiste, que Dios los ve de lejos. Y usted puede estar sentado aquí adorando a Dios, puede sentir la presencia de Dios, puede ver la presencia. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Si usted mantiene orgullo en su corazón, usted está caminando con un Dios lejano. Dios no es cercano. Y nos ha pasado de no perdonar, nos ha pasado de estar con Dios y a lo mejor estar haciendo algo indebido y mantenerlo, no querer dejar nuestra relación con el mundo, con el pecado. Amamos las cosas del mundo, amamos a Dios, pero amamos el mundo. Y cuando eso sucede, Dios camina de lejos. Y a veces nos pasa eso. Pero está la cuarta clase de creyentes, que es los que caminan en comunión con Él. Eso lo experimentó Moisés cuando él entraba a la carpa. Y él decía, ahora hablaba con Dios cara a cara. Eso lo empezamos a experimentar hace unos 10 años atrás, cuando llegamos al avivamiento. Empezamos a no solamente a orar, no solamente a pedirle cosas, sino a tener comunión, a buscarlo para tener comunión. Ese es el deseo de Dios con su pueblo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, el hombre atendía sus actividades, sus tareas, trabajaba el huerto, lo desarrollaba, lo protegía, lo labraba, estaba con su esposa, pero había un horario, había un momento del día donde Dios venía al huerto y el hombre tenía comunión con Dios y Dios le enseñaba las cosas que tenía que hacer. Dios le guiaba en cómo debía desarrollarse. Dios lo instruía, dice la Biblia. Dios le enseñaba. Era un tiempo de comunión y eso es un deseo de Dios, tener comunión con todos nosotros. Ese es un estilo de vida, un estilo de creyente que no solamente le pide a Dios, que no solamente se congrega o es parte de la iglesia, sino que tiene comunión, que tiene su momento del día, su tiempo para encontrarse con Él. Es cuando usted decide apartar un tiempo todos los días y entrar a su lugar secreto y decirle, Señor, aquí estoy. Yo vine a pedirte, pero también vine a que me enseñes, a que me guíes, a que me ministres. Yo al menos necesito eso. Él es quien saca mi tristeza, mi desánimo. Él es quien me libra de todos mis temores. Él es quien cambia mi corazón. Él es. Y eso no se logra con un Dios de lejos. Eso se logra cuando yo empiezo a tener comunión con Dios. Eso se logra cuando yo me empiezo a relacionar con Él. Cuando yo voy a mi secreto y le puedo hablar cara a cara como un amigo y decirle, Señor, siento temor, siento tristeza, siento desánimo, cambia esto, sácalo, ayúdame, ministrame, bendecime. Y a veces vive Dios que pongo una adoración o una música y ahí estoy, Señor, yo necesito que tú me ministres, yo necesito que quites eso. Y por ahí abro la Biblia y me pongo a leer y pasó el rato y ese sentimiento se fue, ese deseo se fue, ese estado se fue. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Él. Necesitamos la comunión para nuestro diario vivir. Lo necesitamos. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros este tiempo. Eso es lo que Dios nos ha querido enseñar este tiempo, a tener comunión, a entender que yo tengo un Dios cercano, que tengo un ayudador, alguien que quiere ayudarme a vivir la vida en esta tierra de manera feliz, de manera buena, de manera exitosa, alguien que quiere caminar a mi lado, alguien que está dispuesto a fortalecerme, a renovarme, a ayudarme, a enseñarme. Eso es comunión. Eso lo tenía Moisés.
Eso lo consiguió Jesús con sus discípulos. Él cuando se va a ir, Él les dice: yo ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Amigos, esa comunión trae cosas especiales sobre tu vida. Yo les decía esta mañana a los hermanos, Jesús le predicó a multitudes, a miles, 15,000 en un momento alimentó, en un solo momento las multitudes le seguían. Cuando Él resucitó, Él se presentó con pruebas indubitables. Él mostraba sus manos, Él mostraba su humanidad a más de 500 personas, pero en el aposento alto había solamente 120 que dijeron: nosotros queremos otra cosa. Queremos una intimidad con Dios. Queremos seguirlo a Él. Esas personas recibieron algo especial. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre. Dios la guardó para los que le temen y para los que le aman, y se las da por el Espíritu, por esa comunión. Y ahí tenemos nuestra cuarta clase de personas. Esto es lo que Dios ha hecho con la iglesia este tiempo. A esto Dios te quiere llevar. Esto quiere Dios que vivamos todos nosotros, la comunión con Él. Pero Moisés fue un paso más. Y yo creo con todo mi corazón que es lo que Dios está queriendo en este tiempo de la iglesia. Él fue un paso más. Él le dijo: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Moisés le está diciendo: yo quiero ver tu obrar, no solo en mi vida, en mi interior. Yo lo quiero ver en mi casa, yo lo quiero ver en mi familia, yo lo quiero ver en mis circunstancias, yo lo quiero ver en el pueblo, yo quiero ver a las cosas transformadas, yo quiero ver la nación cambiada. Eso es: muéstrame tu gloria. Esa oración la hizo Habacuc. Cuando Habacuc, él está hablando con Dios, comunión con Dios. Escuche esto: comunión con Dios. Y le está diciendo: Señor, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta ruina? ¿Por qué hay tanta perversión? Y usted lee el libro y usted va a ver todos los pecados de Habacuc. Parece que estaría viviendo en nuestros días. Y Dios le dice algo: llegará el tiempo que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y Habacuc se para y él dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, aviva tu obra. Él le está diciendo: las cosas que hiciste en el pasado, vuelve a hacerlas hoy. Aviva tu obra. Alguien que está pidiendo por la gloria. Alguien que está diciendo: yo quiero ver la gloria de Dios en mis realidades. Un Habacuc, ese es su nombre. Moisés pidió eso: quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y cuando Moisés dice: yo quiero ver tu gloria, ahí Dios le dice: Moisés, será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Lo que yo voy a hacer no se vio antes. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en medio de tu pueblo. Lo voy a hacer contigo para que la gente vea lo que está en ti. En los días del rey Usías, el rey Usías comenzó en comunión. Él empezó a buscar, dice la Biblia que empezó a buscar a Jehová. En los días de Zacarías, entendido en visiones, y en los días que le buscó, Dios le prosperó. Y Usías prosperó en el ejército, Usías prosperó en la economía, Usías prosperó en el reinado. La gloria de Dios se empezó a ver en el mes que muere el rey Usías. Habla Dios a Isaías y le dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a manifestar la gloria de Dios en la tierra? Isaías dice: envíame a mí. Dios estaba buscando a alguien que diga: yo quiero que la gloria de Dios sea vista. Yo quiero, y lo de hoy es eso. Dios está buscando gente que diga: yo quiero que la gloria de Dios sea vista. Yo lo quiero es más que la comunión. Yo lo quiero. Yo quiero que la gloria de Dios sea vista. Yo lo quiero. Hay un llamado de Dios en este tiempo. Él está buscando un pueblo que quiera expresar su gloria. Dios está buscando un pueblo que diga: yo quiero
de Dios en mis realidades, en la iglesia, en Rosario, en Baigorria, no sé, no sea, el lugar que sea, en Argentina. Yo quiero ver la gloria de Dios. Un pueblo. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Cuando nosotros decimos, yo quiero ver tu gloria, yo anhelo ver tu gloria, yo necesito ver tu gloria. ¿Sabes cuál es el paso siguiente? Un avivamiento. Dios usa para los avivamientos a aquellos que anhelan ver su gloria. Aquellos que anhelan ver su gloria, los usa para los avivamientos. Los usa. Por eso a Moisés le dice esto: va a ser tremendo lo que voy a hacer contigo. Voy a hacer cosas que no fueron hechas antes. Las voy a hacer para que vea el pueblo en medio del cual tú estás. Para que lo vea. Dios está buscando esa clase de gente. Esa clase de gente. Gente que diga yo quiero. Gente que esté dispuesta a pagar el precio de manifestar la gloria de Dios. Y a muchos de nosotros Dios nos fue llevando por este camino. Y quizás tú estés en alguno de estos estados con un Dios a tu medida, a tu imagen, a tu manera. O quizás estés caminando de lejos con Dios. Porque haya en tu vida cosas que no están bien y que sabes que no están bien. Quizás lo único que te ha interesado hasta ahora es tener una respuesta. Quizás has tenido o estás experimentando esa comunión con el Espíritu, que es linda. Pero Dios te está pidiendo una milla más. Dios está buscando gente que quiera ir una milla más. Gente que diga yo quiero manifestar la gloria. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use para manifestar su gloria sobre ellos. Para ellos es esta promesa. Si tú de todo corazón se lo dices y le dices, Señor, más allá de mi vida, de mis errores, de mis problemas, pero yo quiero manifestar la gloria. Yo quiero ser usado para esto. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta, aunque me cueste. Yo lo quiero hacer. Sabes, hay una promesa para tu vida. Será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Yo quiero que se te grabe, porque esta promesa es para ti. Esto es lo que activa esta promesa. Gente que busca la gloria. Para ellos será cosa tremenda.